Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Ara, bien, ¿y tú cómo estás? Excelente. Oye, nuevo episodio del día de hoy y vamos a tocar un tema súper interesante que es el control de peligros físicos, y en este caso está completamente orientado al control de vidrios y plásticos quebradizos. Excelente, muy bien. Pues entonces, entremos en materia. Ya yo estaba esperando este episodio y pues obvio, como siempre es un placer grabar contigo y no lo habíamos hecho, pues ya también lo pedía. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Primero, ¿qué te parece si comentamos o definimos qué son los peligros físicos? Y de hecho, creo que nos tenemos que ir un poquito más para atrás, ¿no? Primero que hablar de esos peligros en general de contaminación hacia los productos o los alimentos, ¿cierto? Sí, justo. Pues bueno, en general los peligros son todas aquellas, pues puede ser sustancia, puede ser cosa, todo aquello que va a estar presente en un alimento y que no forme parte del alimento. Eso es considerado un peligro. Y tenemos una clasificación en específico que son peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos también ya en alguna de las regulaciones. Sí. Y bueno, también pueden ser clasificados de otra forma, como los que vienen de origen o los que se pueden como presentar a lo largo de, ya sea el proceso de producción, elaboración o demás, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo a los conceptos, a las definiciones. No, de hecho ya lo dijiste muy completo. Esa última clasificación que mencionas sobre si son contaminantes que vienen de origen o que bien pueden adicionarse o llegar al producto durante su manipulación, es también una forma de poderlo identificar. Solo que para el caso particular que nos atañe en esta sesión, nos vamos a ir por uno de los tipos de contaminantes iniciales que comentaste, ¿no? Que serían los contaminantes físicos. Exactamente. Ya no tanto los químicos y los biológicos. Tendremos que hablar en su momento de estos temas, ya de manera específica, pero hoy tocan físicos. Y estos peligros físicos van a ser todo cuerpo extraño, entiéndase un objeto físico que pueda aparecer en el producto o en el alimento. Y de ahí puede haber una gran gama de objetos sólidos que pueden contaminar el alimento, pero de ahí todavía lo vamos a dejar más acotado. Vamos a hablar de lo que es vidrio y plástico quebradizo. ¿Te parece bien? Justamente. ¿Algo que tú también quieras complementar respecto a los peligros físicos? No, en realidad también lo mencionaste todo. Aquí solo haría falta incluir, creo yo, existen guías, existen documentos emitidos por parte de la FAO, en la cual definen lo que sí es considerado un peligro físico para cuando se están haciendo identificaciones de peligros en planes HACCP. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ellos buscan identificar son peligros que causen daño a la salud, que provoquen un daño a la salud de manera directa. Entonces, esto va a ir relacionado con el tamaño, ya lo mencionabas, y también con el tipo, llamémoslo así, o el acabado que pueda tener. En esto me refiero a que tengan, sean puntas, o sea, que terminen en puntas, que sean puntiagudos, que tengan filo, puedan provocar algún corte a la hora de la ingesta. Así es. Y bueno, ya entrando en materia, estos peligros que por fortuna y al revisar vemos que son muy reducidos los casos en los que se llegan a detectar, o peor, que causaran algún problema a la salud. Por fortuna son muy escasos o casi nulos, pero siguen siendo una realidad y no por ello tenemos que dejarlos de lado. Así que vamos a hablar un poco acerca de un programa de control dirigido específicamente para lo que es vidrio y plástico quebradizo.
De hecho, parte de lo que vengo manejando o de lo que voy a comentar contigo viene de las normas A y B, si conoces Ok. estas normas, Ujú, ujú. ¿no? Muy bien, que vienen de anteriormente conocido el sector panadero y que ahora ya se extiende a toda la industria. Claro. Aquí estas normas, lo primero que nos van a hablar es sobre la identificación de los puntos potenciales de generación de peligros físicos o de peligros de vidrio y plástico quebradizo. Y lo primero con lo que podemos comenzar es haciendo esa identificación a través de un inventario. Tú diseñas tu formato y vas a comenzar a hacer una revisión general. Durante el recorrido, tú tienes que identificar todos aquellos componentes o parte de tu infraestructura donde puedas encontrar vidrio. Y ya habiendo hecho esta identificación, vas a tener que catalogar o definir ciertos aspectos de ese componente que contiene el material quebradizo. Vamos a ver. Podemos estructurarlo. Ahí, si tú igual, si tienes algún comentario o algo, tú interrúmpeme porque me sigo. Claro, claro, no, no, tú Este, sigue, tú sigue. tú échale, dices. Bien, vamos a partir primero de la infraestructura. Vamos a ver nuestra planta o nuestro establecimiento. Vamos a hacer un recorrido en el cual identificaremos estos peligros Mm. y nos iremos, por ejemplo, con ventanas, ventilas, o alguna otra estructura, bombillas, lámparas, en pocas palabras. Podemos también considerar lo que son eh, los gabinetes para los extintores, donde todos tengan estos gabinetes, o incluso que hayan otro tipo de materiales o de equipo para combate de incendios, donde se involucre una hoja de vidrio. Entonces, haces el recorrido y vas identificando estos puntos. No sé si hasta aquí tú quieras comentar algo al respecto, sobre todo de ventanas o ventilas que pudieran o no haber en una planta industrial. No, ¿sabes lo que he visto en planta? Y no, no muchas, en escasas ocasiones, pero sí en algún momento, este tipo de figuras que llevan a tener cierto culto. Bueno, en México somos un país muy católico, esa es la primera, ¿no? Entonces en las plantas llegan a tener eh, figuras con respecto a temas religiosos y a veces son figuras que no quieren retirar, pero suelen Ay, ser sí. o ya sean cuadros que van a tener obviamente una protección de vidrio o de plástico que se tendrá que estar incluido en el inventario, o muchas veces son figuras de bulto que son cerámicas y que obviamente también estarían dentro del inventario. Lo ideal es que no estén ahí, eso es lo ideal. Normalmente se Sí, pide, bueno, según la figura que juegues en ese momento con la empresa, pero si estás asesorando o estás orientándolos, lo ideal es que les pidas que saquen esa figura dentro de, ya sea del almacén, porque normalmente se encuentran en los almacenes, o en algún lugar me tocó ver que lo tenían justamente a la entrada de zona de producción, ¿no? Lo que sí se pide es no los tengan ahí, claro que lo pueden tener, pero puede ser en un patio, en algún lugar que tengan considerado como capilla. Me ha tocado ver plantas que tienen su propia capilla y sí, está perfecto según sus creencias. Solo eviten tener ese tipo de riesgos dentro de las zonas de almacenamiento, producción o producto terminado, ¿no? claro. Ahí más bien es tenerlo en un área común Y que y no obviamente presente, alejada de cualquier otro espacio donde se almacenen, manipulen o procesen productos o alimentos, exacto, que no ¿no? represente Sería la ningún riesgo de recomendación. contaminación. Así es, así es. Ahora bien, la cuestión de entrada es ir identificando todo esto. Uh Probablemente nos vamos a encontrar con ese nicho -huh. y en ese caso, pues se pondrá en la identificación. Luego, ya ¿Sabes qué, iremos a la parte de Juanito? evaluación. ¿Qué pasó? Hay otro tema que sí hay que involucrar y apenas lo vi, toda esta parte del circuito cerrado. Las cámaras por lo regular son de Mm, estructuras de aluminio o metálicas, eso no representa ningún riesgo, pero donde está justamente el foco de la cámara, que es tal cual el lente,
Esas están protegidas por ya sea plásticos quebradizos o por vidrio. Eso también tendrá que estar en los inventarios porque las zonas de producción normalmente tienen circuitos cerrados o los almacenes, ¿no? Sí, es correcto. Aquí baste también comentar que esas micas son como unas medias burbujas en algunos modelos En de algunos cámara. casos sí, en algunos casos sí. Ajá, está la cámara adentro y Y puede estarse girando, ¿no? Dependiendo del diseño. ajá, pero se ve muy discreta la media burbuja de plástico precisamente para no llamar la atención y para que también pueda estar haciendo cambios en la cámara. En fin, Churrondines. ándale, sus rondines, pero pues, obviamente esa cubierta es que de plástico quebradizo. Bien. Exactamente. Ya iremos después pasando a qué vamos a hacer con todo lo que encontremos. Ahorita primero es La encuéntralo, identificación. ¿no? Exactamente. Ahora pasemos a los equipos. En una planta, por ejemplo, en una planta de procesamiento de alimentos, podemos encontrar una variedad enorme de equipos de proceso que puedan estar presentes. Y probablemente no va a haber vidrio en ellos, pero sí va a haber micas de plástico rígido que puedan ser quebradizos en cierto grado. Aquí lo que lo vamos a detectar es en estas pantallas, paneles o tableros, donde podemos observar algún elemento de desempeño del equipo. Pueden ir desde manómetros, pasando por termómetros, hasta otro tipo de dispositivos de monitoreo y control. El punto es que tienen una cubierta de plástico, bueno, es rígido, que tendería a ser quebradizo, y por tanto debemos anotarlo. Incluso ir detectando también si ya hay algunas micas en mal estado, que puede suceder y obvio con la rutina diaria, pues no le prestamos atención. Bien, ahora, ya que hicimos esto, perdón, me brinqué. Van a haber otros entornos, por ejemplo, un establecimiento que prepara alimentos para consumo, donde los equipos que podemos llegar a detectar son refrigeradores de vitrina o también puertas de hornos, por ejemplo, de convección, u otros equipos que puedan tener partes de vidrio o bien que tengan plástico quebradizo. Digo, para tomar diferentes entornos. Incluso en una tienda de autoservicio, en un lugar donde se expendan alimentos, también vamos a encontrar hojas de acrílico a manera de repisas o vamos a encontrar vitrinas, realmente los accesorios de muebles, por ejemplo, de preservación en frío para algunos alimentos expuestos. Y obvio, todo tiene que entrar en inventario. Si tengo 6 vitrinas, pues tengo que anotar que son 6 y que hay tantas hojas de vidrio en cada una para llevar esta relación. Bien, eso es en general. Ahora, ayúdame un poco. Si pasamos a herramental o utensilios, ¿qué podría haber de plástico quebradizo o de vidrio en una planta productiva, en una planta que procesa alimentos? Híjole, en utensilios. Fíjate que vi apenas algo que me llamó la atención justamente en algún ejercicio que hice. Es el proceso que hacen involucra que pesen. Y en cada mesa de trabajo hay pequeñas básculas. Pero estas básculas eran de vidrio. Bueno, obviamente la báscula, la parte mecánica o electrónica tiene su protección plástica, pero la base donde sientan lo que están pensando, no, lo que están pesando. Ya, yo dije, órale. No, donde sientan lo que está pesando, justamente es de vidrio. A mí me llamó la atención, porque dije, si hay muchas básculas que son de acero inoxidable, o las charolas mismas son de acero inoxidable. ¿Por qué se fueron por ese modelo? ¿Por qué meter vidrio cuando aparte el proceso es completamente manual y corre el riesgo de que en el movimiento, cuando estén limpiando, cuando estén haciendo sus procesos de ya tal vez, bueno, aquí sí es importante porque podríamos decir, bueno, ya cuando están recogiendo y que se terminó como su turno, pero al final hacen lavados intermedios. Entonces, en ese momento del lavado,
no sé, por alguna situación, un accidente, alguien se empuja, una torpeza, qué sé yo, se caiga, puede llegar a romperse, ¿no? Entonces, se me hizo muy Así extraño es. ver básculas de vidrio, sinceramente. Pues, ven, En zonas de producción no, pero en los laboratorios hay mucho material de cristal. Lo que sí se ok. pide es que obviamente no lleven esos materiales o que, por ejemplo, no se vayan a tomar muestras con los materiales de cristal, ¿no? Sino tengan utensilios y tal vez bolsas Ziploc o cualquier cosa con lo que puedan tomar su muestra, pero que no sea en vasos, en matraces, en cajas, que sea la última opción. De hecho, no debieran. Pero, Eh, oye, pero es una mala práctica, ¿no? Estar sacando material de cristalería de laboratorio para ir a tomar una muestra de producción. y hasta por temas microbiológicos, También, o sea, no solo ya de por temas de antemano peligros va a haber una físico-químicos contaminación de la muestra por un mal muestreo, tal vez. o por un mal proceso de lavado y esterilización de su material, Del ¿no? Que material. pudieran llevarlo hacia zonas de producción. Sí, Eh, pero lo primero que me brinca es sí es mala fiebre, ¿no? práctica, pero yo soy de la idea de que no hay que obviar las cosas. Es como lo de la báscula. ¿Tú pensarías que encontrarías básculas de vidrio? No. ¿Sabes dónde podría ser? Cuando tú tienes, ay, es que ni siquiera es nuestro entorno, porque las encuentras, por ejemplo, en clínicas nutricionales o de control de peso, ahí encontraría esas básculas. A lo mucho una cocina pudieran tener una báscula gramera con componentes quebradizos, Son de este pero a tipo de, nivel industrial, son de este tipo de básculas de gramos. Todo ya. es completamente Pero de todos artesanal. modos, O sea, pero de todos modos hay modelos, ¿no? Como pues dices, yo con habría pensado que acero. de acero inoxidable. A lo mejor, digo, no vale la pena también indagar cómo es que terminó una báscula de ese tipo ahí. A lo que voy Esto es con que, esta idea, a lo que voy con esta idea es que uno creería que obviamente no lo harían, ¿no? pero lo hacen. Uno hace las cosas obvias y de repente te das cuenta que no debes de obviar No, tanto, que sí debes de sí, ser no. más específico, ¿no? Porque tal vez si a alguien simplemente se le ocurre esa hermosa idea porque las básculas están muy bonitas, o tal vez porque Ujú. eran más baratas, pero no Ajá. vio o no previó el riesgo, ¿no? Y mira, en complemento a lo que estás diciendo, Uh-huh, vale la pena aquí también en utensilios abrir el abanico. Hablamos de vidrio y plástico quebradizo. uh-huh. Pero el vidrio también va a tener materiales similares y que estos sí los podemos llegar a encontrar en otro tipo de utensilios, Como como la Pyrex, cerámica. ok, Tienes el Pyrex, que sería un vidrio, digamos, templado, pero templado, también va a haber cerámica. En un laboratorio va a haber morteros, probablemente. sí, Vas a seguramente. tener un mortero. Uh-huh. Ahora, en una cocina o en un No, establecimiento. una cocina es enorme las opciones que hay. Sí, sí, porque tienes la loza, tienes Ajá. también jarras, Toda la tienes cristalería. toda la cristalería. O sea, ahí Mismos yo creo ingredientes que que vienen en los, vidrio. exacto, los peligros ahí son en mayor cantidad y variedad. Las botellas, por ejemplo, con sazonadores, De estas son vidrio. de vidrio. Pueden llegar frascos con El cerezas Nescafé, en amigo. almíbar en vidrio, el Nescafé. Sí, el Nescafé. Ya dando Pues marcas. parece, ándale, no, bueno, sí, sí, Ajá. el café soluble, El ¿no? café soluble. Ajá. El café soluble. Bien, ahí hay muchísimo más variedad de productos que vienen o de utensilios o frascos de vidrio y de otros materiales que tenderían a ser quebradizos. Entonces, pues a lo mejor no vas a decir tengo tantos frascos de Sí, no, no, café no. soluble, ¿no? Pero sí dices, bueno, tengo una variedad de alimentos que vienen en frascos de vidrio. Y tienes que ser ligeramente específico por el siguiente paso. Hasta ahorita ya hemos hecho un recorrido por niveles, instalación, equipos y utensilios. Ujú. Aún así pueden todavía ver, es más, nos faltaron los termómetros. Yo puedo tener termómetros ya sea de mica, no va a haber de vidrio, pero sí va a Y es lo tener que te voy a una decir. mica No, convexa. Sí, no deberían, pero tú también dijiste.
no debemos. Debemos también considerar que todo puede pasar. Eso Entonces, nunca me ha tocado verlo, pero sí me han platicado, ¿eh? De fíjate gente que a que mí hasta ahorita utilizó tampoco. termómetros de mercurio y dices, ¿por qué tenían un termómetro ¡Oh! de mercurio? Y obviamente son de No, vidrio. ¿qué pasó? Sí, claro. Vidrio, Bueno, mercurio, ajá. lo que sí tienen son plástico quebradizo. Claro. Igual, yo nunca he visto una mica de termómetro quebrada, pero, pero lo tienes que meter porque es un ejercicio de identificación. Yo sí, fíjate, pero no de los termómetros pequeños. No sé si te acuerdas, casi cuando nos conocimos en nuestras primeras inspecciones, traíamos unos termómetros mucho más grandes. Son termómetros más sofisticados también, pero esos termómetros, pues si se te caen, obviamente sí puede romperse el display. Y obviamente ese Claro, es un plástico quebradizo y que andas trayendo ahí por todos lados mientras haces tu inspección, ¿no? así es, así es. Incluso ya yéndote a detalle, para el monitoreo de cloro libre residual en el agua, hay Las diferentes celdas. opciones para medir, de colorímetros sobre todo. Mm. Pero no pensé en los de las pastillas DPD-1, sino pensé en aquellos que utilizan los goteros de DPD-1 y DPD-2, Ujú, que son igual unos prismas pequeñitos ujú. de plástico transparente. Esos también representarían un riesgo. Y Ahora, fíjate que hay otras opciones ujú, que son equipos que ya hacen una medición cuantitativa, pero traen unas celdas todavía más pequeñitas y son individuales. Tú tomas tu muestra, colocas ahí, obviamente la muestra, le pones la sustancia química con la que va a reaccionar y lo metes al aparato y el aparato ya te da una lectura, ¿no? hace lo suyo, Ya es un método claro. cuantitativo, pero a lo que voy es que aquí una celda todavía más pequeña, que es de plástico quebradizo, pues corre el riesgo de perderse más fácil. Y mira, parece mentira, pero honestamente a mí sí me ha pasado que de repente ya voy de salida y me dicen, oiga, ¿No? espere, espere, yo qué, Ah, olvidó su termómetro, yo, ay, qué pena, ¿no? Y sí, o sea, lo dejó en la tú mismo barra. puedes ingresar contaminantes y Claro, olvidarlos. claro, claro, Entonces, claro. y mira, ejemplos pueden haber muchos. E insistes mucho en que no puede el personal en general portar teléfonos celulares, pero salen. Y luego me ha pasado que estoy No, trabajando en un establecimiento y me sale el supervisor, oye, ¿tienes evidencia de tal equipo? Ah, sí, permíteme. Entonces saca su equipo celular para revisar. Bien estrellado. Tú, no, ¿cómo? O sea, esa cosa suelta astillas de vidrio, ¿no? Entonces ya no puedes andar cargando el celular. Y nos guste o no, ya el celular está tan metido que se vuelve parte de una herramienta de trabajo mientras estás en un área de es que proceso. eso es justo lo que te iba a decir, o sea, tal vez tú le puedes inculcar u obligar a los operativos que no traigan teléfonos, pero entra el supervisor, entra Ah, el claro, mismo gerente de la unidad, en mil una cocina personas el más, chef. ajá, 1000 personas más que tienen la necesidad de tener un celular al lado y no por estar jugando o estar No, distrayéndose, sino porque, como no, dices, es una herramienta de trabajo. Necesitan se estarse vuelve una herramienta. comunicando, ¿no? Eh, No solo eso, tú y yo yo particularmente lo uso mucho para recuperar evidencias, porque con esas evidencias yo hago buena parte de mi trabajo, pero sí debo yo atender el estado físico de mi equipo. Insisto, sacan los celulares un supervisor, un gerente, un chef, que por su trabajo sí necesitan tener el equipo, pero ya está estrellado, ya se están desprendiendo las astillas de las esquinas, dices, esto no puede estar aquí, porque así de Claro. finas esas astillas se pueden perder en una de esas en el alimento. Entonces, hasta eso lo tienes que meter a control. Bien, ahora, ya lo tenemos todo. Podríamos meter todo lo que tú quieras. En charlas previas yo te comentaba que hubo un CEDIS al que yo asistí a hacer una inspección y me acompañaba una persona con anteojos y a esa persona le pidieron que registrara sus anteojos, los revisaron al entrar y se los revisaron al salir para ver que estuvieran en estado íntegro, porque al Oye, final del día las micas, ellos las consideraron dentro de su o su programa de control de vidrio y plástico quebradizo. oye, a mí no me ha tocado verlo, no sé a ti.
el tema de los lentes, ay, estos lentes que se quitan y se ponen, ¿De ¿cómo se llama? contacto? De contacto, justamente. No, eso sí no. Porque eso De también corre el hecho, riesgo nadie que se se entera. te, eso también corre el riesgo que se te salgan. Bueno, sé que es Ujú. súper complicado, es más probable que se te incrusten en los ojos, porque conozco gente que no se los quitó por mucho Ay, qué tiempo y feo. te dañó Sí. sus ojitos porque se le fueron ahí pegando, pero también de que se te pueda salir. Si está mal No, fíjate puesto o te que lo colocaste mal o algo semejante. no, no recuerdo haberme topado con situación similar. Nunca. Me he topado Yo creo que es con mayor lentes, riesgo. Yo creo que es mayor pero riesgo. sí. Es que mira, un lente si se te cae, ¿qué puede pasar? Que se lo saques a la sopa. O sea, no se lo va a Ujú. comer nadie. Pero un lente de Pero un lente de contacto, contacto, sí, justamente. sí. Y el problema es que es tan discreto Ujú. que si alguien los trae, tú no cuestionas. Todavía era como cuando hace años Los de pusieron de moda los colores, ¿no? pupilentes, ¿no? Ajá, ajá. Que sí se vean tus ojos de repente miel o verdes y tú. Que decías, Pero, amiga, o amiga, sea, tú no eso tienes es, los ojos verdes. sí. Entonces, luego identificas que trae algo en el ojo. Ajá, Pero ajá. con unos lentes de contacto no es tan fácil detectar que alguien trae lentes de contacto. Y como dices, digo, tal vez es muy raro que se desprendan de tu ojo y caigan, pero si pasara, sí sería un problema. No sé, eso que, ¿sabes qué? Bien, Eso sí me lo voy a dejar de tarea, investigar. ¿Qué tanta ¿dónde? probabilidad ¿Dónde? existe Ajá, de que pueda caerse de tus ojos? O sea, que se pueda caer. Yo me imagino que si te lo colocas mal, cabe la posibilidad, pero yo no no, tengo no estoy idea. segura. Yo la verdad no tengo Yo he idea. visto que hasta Pero te dan así como, haz de cuenta, de estos que sirven como para destapar un desagüe. una como una bombita. Hay unos muy pequeños para que lo pongas en el ojo y te lo puedas sacar. Parece horrible, No, sinceramente, no, pero imagínate, se te sale con todo el globo. ¡Ay! No, qué horror. no Pero sé. no, déjalo, ya me estoy poniendo raro. Hay que platicar Ya con nos un estamos desviando, oftalmólogo. pero yo Sí, creo que sí es hay una que hablar con un posibilidad. oftalmólogo a ver qué posibilidad existe de que se desprenda Te digo que una lente de contacto. yo me empiezo a Únicamente, desviar. Ajá. ándale, no, está bien. Es que nunca me había topado yo con una situación así. Y al final del día nos puede decir, no, sabes que es Más se altamente va a caer. improbable que suceda, ¿no? Ujú. Entonces, por lo menos te quitas la duda y sigues adelante, ¿no? Entonces, no Claro, está claro. mal, hay que investigarlo. Pero bueno, sigamos. Ya Ok. tienes ahora sí toda la lista, ahí está toda la lista. Ujú, En ese momento, tienes que empezar a tomar decisiones sobre cada elemento de tu lista. Y ese elemento primero es identificar dónde está. ujú. O sea, obviamente es tal equipo o tal parte de mi planta, se ubica en tal área. Ahora, la principal decisión que tú debes de definir allí es qué función cubre y si esa función es vital o no. Necesaria, ¿no? Bueno, Sí, necesaria. tal vez sí, Sí, bueno, no es me vital, enojé pero un tampoco lo puedo poquillo, sacar. sí, vital, ¿no? Pero sí es necesario tener ese elemento de material quebradizo. Entonces ya te pones sí o no. Y Y te van a decir sí dependiendo por tu mis creencias decisión, la religiosas. siguiente pregunta es, ¿cuál va a ser la estrategia de control? Ok. Sería sustituirlo por un material más seguro, retirarlo por completo de tus áreas de trabajo o mantenerlo en vigilancia para para un mantenimiento, un cambio, una reposición por desgaste. Pero antes de que se quiebre, claro está. Y ya Claro. empiezas a tomar tus decisiones. Ahí, por ejemplo, dices, a ver, estas ventilas o estas ventanas, ¿en verdad son elementos que voy a necesitar? Y tú en charlas previas también me decías, bueno, es que en una planta industrial tú esperas que no hayan este tipo de elementos en la infraestructura, ¿no? Que no hayan En la zona de ventanas producción se espera que no. en la zona de producción. Ujú. Solo que, pues, como también lo hemos platicado en otros programas, por ejemplo, con la norma 251, sobre las instalaciones y cómo éstas cumplen o no cumplen con lo que pide la norma, pues nos hemos topado con que hay instalaciones bien improvisadas. Entonces, al ser Ujú. así, nos podemos topar con casos que sí están ventantes. Ahí, pues, probablemente tendremos que definir una acción como el cambiarlas por estas hojas de vidrio que son muy gruesas o recurrir a
películas antiestallido que cubran los cristales, Justamente. o simple y sencillamente evaluar la ventilación y clausurar las ventanas con otro tipo de material que primeramente sea inerte y en segundo Es lugar no que sea quebradizo. Es que creo que también, como bien dices, dependerá mucho de la naturaleza del producto que estés procesando. Ujú. Porque si es, no sé, un espacio donde hay un proceso donde se requiere, no sé, donde hay mucho calor, mucho vapor, bueno, que también están los extractores, ¿no? ¿Buscarías alguna alternativa para extraer todo eso y evitar condensaciones dentro y demás? Pero si estás en una producción, por ejemplo, un empaque de frutas y verduras donde pues, no existe más que una línea donde se está lavando, se está seleccionando y tal vez es una nave grande y los ventanales, o bueno, no ventanales, ventanales no pongan, pero las ventanas están como muy lejos de donde se está procesando, creo que también ahí puedes evaluar el riesgo, ¿no? Pero También. si es un lugar más pequeño, un lugar donde también por el tipo de producto que estás procesando es súper riesgoso, o tienes vibraciones en planta, o sea, que todo el tiempo estén vibrando por el tipo de producción que estén teniendo, que Ujú. tampoco es tan normal que haya mucha vibración, Vibración, porque para eso hay una pero norma de la Secretaría exactamente, del Trabajo. pero al final va a haber equipos que sí, pues sí provoquen esas vibraciones. Sí, Pues bueno, ahí también tendrás que analizar qué tan conveniente es que aquí haya ventanas, ¿no? claro, Ahora, como bien mencionas, todo es relativo. Ahora yo te platicaba, me ha tocado ver plantas en las cuales las ventanas quedan como en un primer nivel, haz de cuenta, la planta está abajo, ¿no? Primer piso, un piso, nivel de piso. Ahí Ajá, está la zona de producción y ahí no hay una sola ventana. Pero digamos que el primer piso, que es oficinas o zona administrativa, lo hicieron a un costado. Entonces dejan una zona de ventanas por donde se alcanza a ver la zona de producción. O sea, si tú quieres bien. pararte Ujú. a ver cómo está todo el proceso, lo puedes ver, pero las ventanas quedaron así, hace cuenta es una L y todo eso son ventanas, ¿no? Sí. Entonces ahí también tienes que cuidar, bueno, si de verdad hay movimientos importantes, si no los hay, si vas a poner vidrio, de qué tipo de vidrio, si es un vidrio templado, si no vas a poner vidrio, también se pueden poner acrílicos, ¿no? Pero Ujú. bueno, ya está también bajo su riesgo y obviamente bajo el control específico para ese tipo de ventanita. Y es que entonces, ya una vez tomando decisiones con respecto a los elementos detectados, pues podemos aplicar el control de riesgos. Justamente. Y ya entonces tú sometes a revisión los elementos que hablan acerca de cada punto detectado y ver cuál sería el riesgo de incidencia y el impacto o el nivel de peligro que pueda tener su contaminación en el producto. Pero bueno, eso ya, ahora sí que nos remitimos al programa que hicimos con nuestro amigo de apellido San Juan, ¿no? Exactamente. Que Exactamente. eso nunca Bien, lo debes dejar de lado. Para cualquier tipo de, yo diría que para cualquier tipo de programa de requisitos sí deberías de tener siempre tu pensamiento basado en riesgo, siempre, 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 siempre. sí, muy bien. Bueno, ahorita así a grosso modo es lo que sucedería. Tú también tendrías que cuestionarte, ¿estos elementos en verdad los necesito? ¿No? Pues entonces ya los elimino, los retiro de mis áreas de trabajo o de almacenamiento. Esa es una. En la otra, tú lo que puedes hacer es ver si puedes sustituir el material. Te hablaba, es un ejemplo, a lo mejor evalúas de todas tus materias primas que vienen en frascos de vidrio, cuáles puedes sustituir la marca y conseguir un similar que sea de material más controlable. El ejemplo rápido puede ser otra vez el sazonador. Ese sazonador que viene en frasco ámbar oscuro, que se puede quebrar. Que ya iba a decir Ya la marca. venden. Sí, ya te conozco. Y yo, sí, ya sé Bueno, cuál. y ya sabes cuál. Ese que no puedes mencionar su marca, ese. Bueno, Ajá. tú puedes encontrar medios galones y galones en botella de plástico. Y Ok. además un plástico flexible que tienen que pasar ciertas pruebas y una es las pruebas de caída para Ujú. ver que resistan un impacto.
N cantidad de veces y con ello tengas la certeza de que no va a estallar cuando caiga y se riegue todo el producto. Entonces, cuando sea posible, puedes sustituir la presentación de tus materias primas que vengan en vidrio por plástico. Y esa es otra medida. Y aquellos que no, los tienes que tolerar, pero los tienes que mantener bajo vigilancia y como comentábamos, tienes que ver si hay refacciones, tenerlas a la mano, como esas micas u otros elementos, para hacer una sustitución en caso de detectar un desgaste antes del estallamiento, antes de que se quiebre. Claro, ¿No? Digo, a grosso modo. Particularmente en el caso de la loza, si fuera melamina o si fuera cerámica, tienes que hacer una evaluación de tu inventario cada cierto tiempo y dar de baja a aquellas piezas que ya están quebradas, agrietadas, despostilladas. Y obviamente preguntarte, bueno, cuando se despostilló, ¿en qué situación fue? Difícilmente se dan cuenta cuando esto sucede y ya cuando menos ves, ¡chin! Ya tienen allí la grieta. Entonces, por lo menos revisas tu inventario. Ahora, eso es parte de lo que puede proponerte el programa de control de vidrio, entre otros aspectos. Pero siempre debes de tener a la mano un protocolo en el cual tú establezcas qué tienes que hacer de manera correctiva cuando falla el control y cuando un material quebradizo se rompe, estalla y se riegan los fragmentos. Ahí entonces tienes que seguir un protocolo. No sé si tú hasta ahorita tengas algún comentario al respecto. No, lo que estaba imaginando eran más bien como los controles que mencionabas. Pero también me quedé pensando, creo que por la naturaleza del proceso en cocinas, por ejemplo, se pueden evitar ciertas contaminaciones, ¿no? Hablabas de la loza y de la cristalería. Pudiera ser que en cocinas donde son muy pequeñas, donde los procesos intervienen varias personas o más bien la misma persona haciendo diferentes procesos, pudiera existir algún riesgo más grande de contaminación. Pero creo que también ahí existe cierto control entre las etapas, ¿no? Por ejemplo, las personas que están en cristalería o en loza normalmente tienen un área específica o un pequeño espacio donde se escamocha, se separa justamente esta materia orgánica del plato, de la cristalería, y se lava en una zona específica, ¿no? O sea, no se tiene junto a las zonas de producción. Yo nunca las he visto junto a zonas de producción. Hay lugares donde por su tamaño sí están muy cercanos, pero pues también son actividades que se llevan a cabo, pues es que no me ha tocado ver lo que estén preparando y digan, ah, ya vamos a lavar cristalería, ¿no? No me ha No, tocado, no lo como que hace, son zonas no. De hecho, independientes o actividades muy, muy independientes. mira, lo que se tiene, digamos, por medida de manejo es que cuando vas a lavar tu loza, para empezar, cuando tú tienes tu inventario de cristalería, segregas lo que es plástico de vidrio o cerámica, tienes segregado. Tú sabes en qué momento vas a usar la cristalería. Pueden ser postres, pueden ser bebidas o puede ser un evento especial. Entonces tú ya lo tienes identificado. Cuando es el uso regular, generalmente usas cerámica o melamina, no metes cristal. Aunque va a depender también del restaurante. En este caso va a ser un restaurante quien lo puede utilizar. Aún así, cuando llega todo para lavar, segregan los materiales y el vidrio es el que sí se tiene que lavar aparte. No solo por un peligro de contaminación, sino también por un riesgo de accidente laboral. Y obviamente el personal tiene que ser más cuidadoso en el lavado y en la manipulación de todo el material de vidrio. La cuestión es que ya se lavó, se secó y se tiene que volver a guardar. Otro punto, digamos, peligroso es cuando lo vas a usar. Si lo que vas a montar en él son postres, obviamente tiene que haber una inspección constante del material o de los utensilios donde vas a montar el postre. Y esta inspección tiene que llegar incluso a hacerse en cada fase de la preparación, montaje y entrega del postre. Pueden tener copas de diferentes tipos. Es más, puedes servir postres en un old fashion o en otro tipo de recipientes de vidrio. Tienes que ser muy cuidadoso y sí tienes que estar haciendo inspección de lo Es que que vas utilizando.
Es que yo me quedo pensando, ¿en qué momento se puede romper un vaso o una copa? Normalmente Cuando cuando lo regresa, lavas, ¿no? cuando Cuando lo regresan. guardas, no, también cuando estás montando. Yo nunca he ¿Por qué? visto cuando montan. Bueno, no he visto que Puede se ser en rompa el algo cuando montaje montan. dependiendo, es que sucede que si tú tienes, por ejemplo, un servicio de buffet y tienes que sacar una gran cantidad de postres o estás en un comedor industrial y tienes que montar una gran cantidad de postres, además están los famosos rush, esos puntos en los que vamos a tener mucho trabajo, ahí se puede dar un error y si es durante su manipulación, obvio, también durante su lavado puede darse este error, pero digamos que es más peligroso que se dé Sí, cuando estás claro, montando antes. o entregando el alimento. Ahí es lo más peligroso. E insisto, si vas a montar una cantidad grande de postres, el riesgo aumenta y debe de haber mucha vigilancia, sobre todo en la entrega. Y no te limitas porque igual si se da que el accidente se dio en la mesa, ya con un cliente, con un comensal, igual tienes que llegar y hacer limpieza Claro. muy a detalle, porque aunque no fue tu culpa, va a quedar allí un peligro, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, yo creo que a grosso modo es lo que podemos ahorita comentar respecto al programa de control de De vidrio vidrios. y plástico quebradizo, salvo que tú sientas que nos falta No, por ver algún otro elemento. no. Creo que Digo, pusimos los suena objetivos. sencillo, pero ya su ejecución no lo es. Ajá. Creo que en la Sí, cocina es muy complejo. sí, sí, de hecho. En plantas sí, pero suele estar muy enfocado justamente a lo que mencionas, ventanas, o bueno, zonas para ver, todo lo que tiene que ver con protección de luz, circuito cerrado, y prácticamente, porque pues es que por más que le doy vueltas, no ubico dónde más ¿Dónde pudiera más? existir, Ujú, porque a menos que, bueno, envases, pudiera ser envases, hay plantas que obviamente ujú, utilizan envase de vidrio, puede ser en sí, el envase, puede ser en el proceso de envasado, y ahí también exacto. dependerá cómo lo hagan, si lo hacen manual, si lo hacen con una envasadora, si lo hacen con una envasadora existe mucho mayor control, que normalmente estas líneas de producción, de hecho hasta cuando se procesan los envases de vidrio, golpean mucho cuando van moviéndose en bandas, pero Ajá, pues suele ser vidrio muy resistente, es vidrio así templado, es. entonces también reduce el riesgo de que se pueda romper. Ujú, Pero yo donde así lo es. veo más complejo es para las zonas de cocinas, bueno, Una para zona de la preparación de alimentos. preparación de alimentos justamente, porque Sí, ahí hay sí, múltiples factores que tienen que ver con vidrio. sí, sin duda. Pero bueno, creo que ya los cubrimos de alguna manera. Exactamente, Entonces, Juanito. pues ya con ello podríamos pasar a lo que sigue y lo que sigue, tú siempre lo anuncias, que son las Las conclusiones. conclusiones, justamente, Sí, pues así es. no sé, este, yo por ahora en conclusión, es que creo que ya la dije, tiene que ver en que justamente en las áreas de preparación de alimentos es donde se tienen controles, o tal vez el control debe de ser más minucioso. También tenemos que ampliarlo más, no solo lo más común, como mencionábamos, lo que hay en plantas, sino que en realidad existen muchos más factores que puedan involucrarse en este tema de control de vidrio y plástico. Y pues prácticamente, Juanito, que tocamos los tres puntos Perfecto. básicos, identificación y Ujú. control. Bien, yo nada más concluiría que, como mencionamos a lo largo del programa, lo obvio no debemos verlo como obvio y Exactamente. siempre tenemos que pensar en nuestro trabajo las cosas pasan a veces de manera espontánea y difícilmente las vamos a prever. Entonces, cuando hagamos o cuando implementemos un programa de estos, tenemos que ir con los ojos bien abiertos, tenemos que ir con la mente Bien abierta también. vacía, como sin filtros, para que no demos las cosas por controladas y no dejemos un cabo suelto. Nada más. Porque aunque es una incidencia muy bajísima, siempre va a existir la probabilidad de una contaminación por material quebradizo. Eso es todo. Exactamente. Muy bien, Juanito, pues Perfecto. muchas gracias por el capítulo de hoy. No, gracias a ti, Ara. Es un gusto siempre andar grabando esto. Igualmente. Y pues bueno, pasemos a las despedidas. Sí, justamente, antes de decirles adiós, es importante, escúchenos en
Spotify, ya está, bueno, ya tenemos un ratito ahí con nuestra cuenta abierta, ahí nos pueden encontrar. En este canal, en YouTube, los comentarios también están abiertísimos para que ustedes puedan poner sus comentarios acerca del capítulo, si tienen dudas, si tienen algún comentario acerca de algo que hemos mencionado en específico. También si gustan dejarnos sugerencias de temas que quieran ustedes que toquemos. Y pues ya, Juanito, no sé si hay algo Nada más. más. Y bueno, Dime. y nos encontrarán en nuestras redes sociales, que obviamente estamos en Facebook y en LinkedIn. Perfecto. Pues ya nomás queda despedirnos, Ara. Ahora sí. Nos vemos. Bueno, fue un gusto y hasta la próxima. Bye. Bye.